Muy feliz sábado quienes ya tempranito se están conectando con nosotros. A pesar de las frías mañanas y la distancia física que nos separa, podemos reunirnos nuevamente para brindarles un nuevo culto de oración en esta hora. Los invito a orar para que pidamos la dirección de Dios en este culto. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en la altura de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, en esta mañana estamos agradecidos de ti por tu cuidado, por tus bendiciones. Y Padre, por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. En esta mañana te agradecemos por este sábado que nos das. Un nuevo sábado para poder adorar tu nombre, para alabar tu nombre, Padre amado. Gracias por tu misericordia. Querido Dios, en esta mañana queremos recordarnos también de nuestros amigos y hermanos que aún se encuentran delicados de salud. Querido Dios, sé con cada uno de ellos, que tu presencia acompañe a las familias que están sufriendo el dolor de alguna enfermedad. Querido Dios, te rogamos por cada amigo y hermano que tal vez está en su casa con algún problema, alguna dificultad, quizás familiar, quizás de trabajo. Sé tú con ellos, Padre amado, también. Querido Dios, acompáñanos en nuestro programa. Te lo rogamos sin mérito alguno, sino en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos. Aquí comienza nuestro culto de adoración. Durante esta semana tuvimos en nuestro templo una linda semana de oración que estuvo protagonizada por nuestros niños y aventureros de la iglesia de Ñuñoa. Ellos fueron los encargados de la predicación cada noche, apoyados por la directiva de niños y también de aventureros de nuestra iglesia. Hoy es el Día del Niño y Aventurero Adventista, por lo que extendemos un cariñoso saludo a todos quienes forman parte de este hermoso grupo. Que el Señor los continúe bendiciendo y que sigan siendo una luz y bendición para otros. Queremos saludar también a nuestros amigos que se unen a nuestra transmisión. Saludamos a nuestros amigos de Chile, Brasil, Colombia, Venezuela, República Dominicana, México, Estados Unidos, Portugal y España. A todos ustedes un gran abrazo desde la iglesia de Ñuñoa aquí en Santiago de Chile. Ahora los invito a que cantemos juntos esta selección de himnos que hemos preparado en esta mañana.
y fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. Donde quiera que Él me mande, yo con gozo presto voy. Sé su voluntad divina, aunque niño tierno soy. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. A la puerta Cristo aguarda, Él me quiere libertar. Yo confiando en su promesa, hoy invito a entrar. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Quiere Cristo en su corona brillantes estrellas, cada gema que le adorna con sangre compró. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Él escoge por tesoros los niños amados, y en su seno a los corderos recibe Jesús. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Si los niños y las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas serán para Él. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor.
Cuando Estefanía era más joven, su familia tenía una casa junto al mar de Sicilia, Italia. Ella notó que todas las mañanas una familia vecina, que tenía 5 hijos, se reunía afuera para estudiar la Biblia y orar junta. Una mañana, la invitaron a unirse a ellos. Uno de los hermanos, Andrea, sabía mucho y también me hacía reír. Era amable y totalmente diferente a otros chicos de nuestra edad. Así que comenzamos a salir y finalmente se convirtió en mi esposo. Mientras salían, Andrea enseñaba a Estefanía acerca de los principios adventistas. Ella comenzó a asistir a la iglesia adventista y se sintió bienvenida. Después de estudiar y orar, fue bautizada. En 2016, la congregación de Estefanía en Ragusa, Italia, pidió a los miembros adventistas de todo el mundo que lo ayudaran a construir un nuevo templo. Otro miembro de iglesia, Marco, recuerda cuán difícil era adorar en su antiguo espacio. Ellos ocupaban el piso interior de un gran edificio. El vecino de arriba constantemente se quejaba que ellos lo molestaban. A menudo golpeaba el suelo con un palo para que supiésemos que no estaba contento, pero una vez bajó y destrozó con el palo la puerta frontal de vidrio. Gracias a su ofrenda del 13º sábado, esta congregación puede construir un fabuloso templo nuevo. Es absolutamente hermoso estar aquí en un lugar donde somos libres para adorar a Dios sin la ansiedad ni el temor de molestar a otros. A veces entro a la iglesia antes que los demás, porque soy el encargado de la música y la adoración. Vengo a probar los micrófonos y a prepararlos. A veces solo me detengo y miro este hermoso espacio, y los ojos se me llenan de lágrimas. La congregación de Ragusa no tardó en poner a funcionar este espacio. Llevan a cabo una variedad de actividades y programas enfocados en servir a otros. Una forma como la iglesia adventista ha impactado mi vida es dándome la posibilidad de devolver. Devolver parte de las bendiciones que Dios me ha dado, no solo en términos de dinero, sino también en tiempo y servicio dedicado a las personas. A menudo, una población marginada con los inmigrantes y los refugiados, los adventistas de Ragusa usan su nuevo espacio para realizar cursos de italiano que ayuda a que los nuevos residentes califiquen para empleos. La iglesia ayuda a estas personas a ser amigos en un ambiente social y les da confianza para desenvolverse en su nuevo hogar. Al final del curso hacemos una fiesta para todos los que aprueban el examen final. Hacemos la fiesta aquí en la iglesia. Mucha gente tiene la oportunidad de conocer la iglesia, a sus miembros y su mensaje. Los adventistas de Ragusa quieren que todos sienten el amor de Jesús, así que hacen eventos donde los discapacitados pueden sentirse cómodos y se divierten. Mi sueño es que esta iglesia sea una iglesia totalmente inclusiva. Que todos los que vengan sepan que Cristo murió por ellos. Gracias por brindar un lugar seguro a los miembros de la iglesia Ragusa para servir más a su comunidad. Su ofrenda para el proyecto del 13º sábado en 2016 ha impactado a numerosas vidas. Hola amigos, muy buenos días, que tengan un lindo sábado. Estamos acá reunidos una vez más para
seguir avanzando en nuestro estudio de este mensaje angélico tan importante. El tema de hoy es fundamental, además que nos llama a nosotros como adventistas de manera muy significativa, y para introducirlo vamos a leer simplemente nada más y nada menos, podríamos decir, que el mandamiento que llama al pueblo de Dios a la fidelidad en este aspecto tan importante. Vamos a ir a Éxodo, al capítulo 20 y en el verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Con estas palabras que resuenen en nuestra mente y en nuestro corazón, los voy a invitar a que oremos para introducir nuestro estudio esta mañana. Querido Dios, te agradecemos, Señor, porque nos hablas, porque nos iluminas con tu palabra y porque también sabemos que podemos contar con tu Espíritu para comprenderla y para poder vivir a través de ella la experiencia de nuestra religión, de nuestro encuentro contigo. Quédate con nosotros en esta mañana, con quienes estaremos acá dirigiendo este repaso y con cada uno de nuestros amigos en sus casas para que podamos, Señor, encontrar lo que es significativo para la experiencia de vida de cada uno de nosotros. Te pedimos y desde ya agradecemos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Nos separamos un minuto y volvemos entonces para dedicarnos a este estudio. Ok, estamos acá entonces ya dispuestos para iniciar nuestro estudio de esta semana, que tiene que ver con un tópico, un tema, un principio que nos es muy llamativo, que nos es muy que nos reconoce muy bien a nosotros como adventistas, ¿o no, Cristian? Sí, bueno, justamente la lección de esta semana es la que profundiza realmente en la esencia misma de la adoración y de el monumento conmemorativo de esa adoración, porque nosotros la semana pasada hablamos de la adoración y de hecho el énfasis era en la adoración al Creador, pero aquí estamos hablando de la señal de adoración y cómo esta actúa o cómo esta se manifiesta en forma especial en el tiempo del fin. También encontramos un hilo importante ahí en relación a la creación, además de la creación de la naturaleza, del todo, del poder de Dios, pero también en esta característica especial que tiene la creación nuestra, desde el punto de vista divino. O sea, qué distinto es para cómo yo puedo vivir mi vida, la experiencia, incluso en cualquier ámbito, no solo el religioso, cuando siento, cuando pienso, cuando estoy convencida de que fui creada de manera especial, de que fui creada con detalle, con cuidado, incluso por las manos mismas del Dios creador. Entonces eso le da un sentido al ser, a nuestro ser, que es relevante para entender un montón de aspectos en los que nos vemos inmersos y fundamentalmente nos da una dignidad, un sentido de trascendencia. Yo siento que todo el relato de la creación y todo el concepto que nosotros podemos atesorar de la relación como que se magnifica o se ilumina en el momento de la creación nuestra, de la creación del ser humano, y cómo eso nos pone en una situación tan distinta para comprender todo el resto de las cosas.
Sí, bueno, efectivamente, es claramente todo el marco de la creación misma, los días y todo el formato en general, es un marco para hablar de lo que realmente quiere decir y de lo que realmente quiere comunicarnos. Es todo el paisaje para detallar precisamente en lo que yo te quiero decir. Yo te hice, tú eres mío, te hice con las manos. Yo te hice de manera diferente a ti, te hice con mis manos y te hice a mi semejanza. Exacto. Entonces, en este acto creador de Dios nos crea a nosotros con características especiales, y una de las características más relevantes, más categóricas que Dios nos concede es la libertad. Y esa libertad tiene algunas implicancias, pues la libertad no es gratis, podríamos decir, no es un don cualquiera, porque la libertad nos entrega posibilidades, pero también requiere algunas cosas de nosotros, nos demanda. Sin duda. Algo que la lección de esta semana nos trataba es la creación, pero también asociado a la responsabilidad que implica el hecho de ser creado por Dios. El ser una criatura, el haber sido creado, eso nos lleva una responsabilidad. Lo interesante de esta idea de responsabilidad, y la responsabilidad es algo que generalmente los seres humanos tratamos de sacudirnos. Y eso desde el origen del pecado, ¿cierto? Cuando Adán y Eva pecaron, Adán se quiso sacar la responsabilidad y se la quiso traspasar a Eva. Eva se quiso sacar la responsabilidad, claro, y la dama se lo pasó a otra que encontró por ahí, en este caso la serpiente. Pero ninguno de ellos asumió la responsabilidad de lo que había hecho. Entonces, pero lo que nos presenta el Génesis es que desde el principio nos habla acerca de este tema. La responsabilidad es clave. Muchas veces, no sé si te ha sucedido, que hay gente que dice que no cree en Dios porque hay tanta maldad, porque las personas inocentes sufren, cosas de ese tipo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y responsabilizan a Dios o endosan a Dios la responsabilidad de estos hechos? Y es muy curioso porque entonces a veces uno piensa, bueno, entonces no debería haber criminales en la cárcel, sino que porque son todas personas que son víctimas, ellos no son inocentes porque en realidad el culpable es Dios. Entonces nosotros deberíamos pensar que la polución que tiene trastornado nuestro mundo y que tanto daño ha hecho, también sería responsabilidad, si nosotros aplicamos ese principio, el principio que ejercen para no creer. Y de esa manera, con cada una de las cosas que suceden, si nosotros tenemos ese pensamiento, nosotros nos damos cuenta que la gente tiene la tendencia a externalizar la responsabilidad, a atribuirle responsabilidad a otras cosas, a otras personas e incluso al mismo Dios. Lo interesante es que en Génesis, desde el capítulo 1, desde el mismo momento de la creación, versículos 27 y 28, dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, dice, y sojuzgadla. Y además, ¿qué dice? Señoread. Y ahí se habla de todo aquello que el Señor creó. Entonces, aquí hubo dos palabras, que es sojuzgar y señorear. En ese mismo momento Dios está delegando este mundo y todo lo que contiene, incluida la humanidad que venía a futuro, Él está entregando la responsabilidad al ser humano. Sojuzgar y señorear implica esa responsabilidad. Entonces, nosotros nos damos cuenta, desde el mismo Génesis, lo que nos dice no solamente es que Dios nos creó, que nos hizo a su imagen y semejanza, que somos amados de Él y que fuimos creados originalmente con la imagen y la semejanza de Él, sino también en el mismo Génesis se dice que nosotros también somos responsables. Somos responsables ante Dios y ante nuestros semejantes de lo que hacemos. Yo creo que eso tiene que ver con la comprensión que nosotros tenemos de Dios. O sea, Dios nos crea, nos da una tarea y nos da indicaciones para la tarea. Y por lo tanto, frente a esta situación en la que puso a Adán y Eva, les dio esta capacidad de poder hacer cosas y les dio indicaciones también. Y aquí quiero volver un poquitito a esto de la libertad, porque nosotros somos responsables cuando hablamos en general. Podemos responsabilizarnos, nosotros podemos juzgar moralmente las acciones del ser humano, y el único juicio moral posible es sobre aquellas acciones
que nosotros hacemos en tanto libres, todas las acciones o los actos que nosotros realizamos sin libertad, que son automáticos. Por ejemplo, si tú tienes una convulsión y en esa convulsión caes arriba de un niño y lo aplastas, tú no eres responsable de eso, porque no lo hiciste usando tu libertad, sino que fue una consecuencia de algo que te ocurrió. O si alguien te empuja, por ejemplo, y tú rompes algo, tú no eres responsable de eso porque no fue libre tu acto. Entonces, aquí entra un poquito el tercer elemento que repasábamos durante esta semana, y que es cómo nosotros podemos juzgar. Entra el concepto del juicio, ¿cierto? Cómo nosotros podemos analizar si las cosas, los actos están bien o mal, si son correctos o incorrectos, porque hay un juicio sobre aquellas cosas de las que hemos sido responsabilizados y sobre las cuales nosotros tenemos que rendir cuenta de alguna manera, o de las cuales tenemos que dar información o dar cuenta de aquellas cosas que se esperan de nosotros. Entonces, esos actos de los que nosotros somos responsables son aquellos actos libres, y además esta libertad se va a ejercer sobre una norma, porque nosotros, si es como lo dice Pablo muchas veces, si no fuera por la ley no habría pecado, porque nosotros, para poder ejercer la responsabilidad, la vamos a ejercer sobre una norma. En el mismo ejemplo que tú acabas de poner en el Génesis, había una norma. La norma que puso Dios era: pueden hacer esto, aquello, estas son las indicaciones que tienen que hacer, pero hay un árbol del que no van a comer. Y en base a esa norma es que Eva tomó la decisión que tomó. Entonces ellos ejercieron su libertad con o sin responsabilidad, y la consecuencia de nuestros actos es que nosotros tenemos que atenernos a las consecuencias de los actos que hemos realizado. Claro, eso Jesús lo especificó justamente en uno de sus sermones, cuando él habló, por ejemplo, la parábola de los talentos, ¿cierto? Ahí está hablando de responsabilidad, o sea, de un don, de una responsabilidad y del juicio. Del mismo modo, también la parábola que sigue, la del juicio de las naciones, justamente, cuando tuve hambre, cuando tuve hambre me disteis de comer, cuando tuve sed me disteis de beber. También hay una responsabilidad hacia el prójimo. O sea, hay varias responsabilidades que Dios ha entregado, y en base a esas responsabilidades, que son primero que nada el uso de aquellas cosas que nos ha dado para servirle, y otra cosa es justamente servirlo justamente en aquel prójimo que principalmente está necesitando de nosotros. Entonces, esos elementos son responsabilidad, ¿cierto? Nosotros lo vemos en el Génesis muy resumido, ¿cierto? La creación, pero ya desde la creación Él nos hizo responsables, seres inteligentes y capaces. Los seres humanos somos seres inteligentes y capaces, y de acuerdo a esas capacidades somos juzgados. O sea, no todos tienen las mismas responsabilidades, pero todos tenemos de algún modo algún tipo de responsabilidad, que además otra cosa, no solamente una responsabilidad, sino que el hacerla nos hace feliz. Eso es muy importante. Eso también es un don especial que tenemos nosotros como seres humanos. Es algunas de las características en las que nosotros somos semejantes a Dios, ¿cierto? Es en poder percibir el bien, el mal, en poder gozarlo, en poder amar, por ejemplo. Son todas características con las que Dios nos dotó en tanto semejantes a Él. Y todo esto nosotros lo podemos verificar en nuestro día a día. Hoy, a pesar de todos los años del pecado, de la degradación que hemos tenido, nosotros seguimos conservando muchas de esas características con las que fuimos dotados en el Edén. Sí, la verdad que este tema que comienza con la creación, la responsabilidad del juicio, es algo que realmente nosotros nos damos cuenta. Vivimos en una sociedad, como decíamos, y el ser humano tiene la tendencia a desligarse de la responsabilidad, y esto sucede en cosas muy, muy profundas, como a veces tiene que ver con el matrimonio, ser padres e hijos, en las autoridades. Sin embargo, vemos un alto grado de insatisfacción e infelicidad en el mundo, y justamente nosotros pensamos que es por falta de entretención, y no es por falta de entretención, es porque justamente cuando nosotros no hacemos lo que debemos hacer, no hay paz en el alma, no hay tranquilidad, no hay alegría. La base de la felicidad justamente es hacer la voluntad de Dios. Por eso que este tema de responsabilidad no solamente es por el bien de los demás, sino que también es por el bien propio. Exactamente. Otro de los temas que estuvimos repasando durante la semana es que como corona de la creación decimos que fue creado el hombre, y luego de eso, que fue como el fin del proceso creador, viene este momento de descanso,
de descanso de Dios, que es también a veces como mal interpretado, así como Dios se cansó creando, entonces tuvo que descansar. Y nosotros sabemos que eso no es así. Dios no se cansa, no es hombre para que se canse, sino que lo hizo en su infinito amor y sabiduría pensando en nosotros, y además quiso poner un elemento especial dentro de esta semana, de esta creación en días literales. También repasamos un poquitito este aspecto, ¿cierto?, durante la semana, con esta palabra que siempre se va a estar refiriendo, cuando se usa en el original hebreo, se va a estar refiriendo a periodos de 24 horas y nunca a periodos indefinidos. Y entonces crea Dios al final de esta semana el día sábado y le da algunas características bien especiales. Hay 3 verbos, ¿cierto? Que si podemos ir a Génesis, en el capítulo 2, en el verso 3, leamos desde el verso 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces se dan estas 3 características: que Dios reposa, Dios lo bendice, y no contento con eso, podríamos decir, además lo santifica, o sea, lo aparta para un uso especial. Y estos mismos 3 verbos se usan también en el mandamiento, cuando se nos da esta misma indicación de lo que en el fondo Jesús hizo en el Edén con el día sábado. Ahora se nos mandata a nosotros esto mismo, lo mismo que Jesús hizo, tenemos que hacerlo nosotros con respecto al sábado. Claro, y eso justamente está muy relacionado con algo que Jesús hizo, porque el Señor es el mismo siempre ha sido el mismo y siempre va a ser el mismo. Él dijo cuando estuvo en la tierra: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces en el Génesis, lo primero que hace Él justamente cuando termina, Él reposa a la hora, principalmente, como tú dices, no tiene nada que ver con un tema de falta de energía, sino tiene que ver con el ejemplo y la relación que quiere generar con nosotros de manera especial ese día. Es curioso porque el ser humano aparece en el momento final, cuando Dios termina su obra. Y en ese momento el hombre aparece, el ser humano aparece, y lo primero que tiene es un día de descanso. Exactamente. Es curioso. Es como que te contratan y te dan vacaciones. Claro, ahora lo interesante, entonces, si el hombre no estaba cansado, la razón de ser del día sábado no era por un tema de cansancio físico. Ahora a nosotros nos sirve, ¿cierto? Claro. Pero nosotros no tenemos que llegar a la conclusión de que el sábado se creó por un problema de desgaste físico. La verdad que la falta de energía, sobre todo en el momento en que fue creado Adán, no era ni cercanamente un problema, ni por el tipo de vida, ni por la energía que ellos tenían de vida. Entonces, el hecho de que Dios haya reposado y haya estado con ellos, esa era la razón por la cual el sábado se santificaba y era especial. El Señor Él también se detenía. O sea, yo voy a hacer un tiempo también para estar con ustedes. Esa es la razón por la cual nosotros reposamos el día sábado. O sea, es ideal no llegar muy cansados, porque si no, la verdad que no va a ser mucho lo que vamos a disfrutar el sábado. Pero la razón no es la del descanso físico, sino que principalmente es la de poder componer o poder mantener esa relación de transmisión de vida, que es lo que quería hacer el Señor con Adán y Eva antes del pecado, mucho más ahora con nosotros. Exactamente. Fíjate que dentro de las primeras horas en que está Dios con el hombre, una vez que lo ha creado, existe este elemento fundamental y las primeras cosas santas, porque nosotros hoy día pensamos que cuestiones santas nosotros conocemos, que elementos santos. Y bueno, nosotros podemos, por ejemplo, pensar que santificamos o dedicamos un espacio, como es el templo, podemos santificar algunos elementos, por ejemplo, cuando nosotros compartimos Santa Cena, ¿cierto? Pedimos una bendición especial y consideramos santos los emblemas que ahí vamos a compartir, tanto los que representan, no se convierten, pero representan el cuerpo y la sangre de Cristo, etc. Pero fíjate que en el Edén, lo primero que Dios santificó, el primer templo que creó fue esta unidad de tiempo. No hizo una iglesia en el Edén, pero sí santificó la unidad, hizo un templo de tiempo. ¿Y por qué? Porque era un momento en que quería reunirse con el hombre, pero además también es un recordatorio de lo que había hecho los días previos, porque Adán y Eva no lo vieron crear, los pajaritos, el sol, etc. Entonces Dios
se los contó probablemente en ese primer día de descanso, estuvo con ellos y les tiene que haber mostrado lo que había hecho y contado eso. Y este día entonces sella también este elemento tan importante que es consagrar a Dios como creador y crear esta unidad de tiempo, este santuario de tiempo en el que Él desea encontrarse con nosotros. Y esto es tan importante cuando uno ve que son esos principalmente los elementos más importantes que Satanás ha tratado de destruir a través del tiempo. Si nosotros pensamos hoy en día de entre los principios más escandalosamente, podríamos decir, desprestigiados, está precisamente creer en la creación, que es muy impopular, y reservar el día sábado como el día santo, que tampoco es lo más común en el ámbito religioso cristiano. Bueno, dentro de la historia los ataques han sido directos en este sentido. En el siglo IV se atentó directamente contra el cuarto mandamiento, se le reemplazó por el día domingo, ¿cierto?, el primer día de la semana, justificándolo con hacerlo en honor a, o sea, justificando hacerlo en honor a la resurrección de Cristo. De hecho, hay otro rito muy llamativo para nosotros, que ese sí en realidad es en honor a la resurrección de Cristo, que ese es el bautismo. El bautismo es el que se celebra. Cada persona que nace de nuevo es una celebración a la resurrección de Cristo. Pero el sábado tiene otro propósito totalmente diferente y el sábado fue cambiado, o sea, directamente el sábado fue cambiado. Y cuando llegamos alrededor del siglo XVII, más o menos, siglo XVII y XVIII, comienzan los movimientos ateos, principalmente en el periodo de la Revolución Francesa, y ahí empiezan a aparecer las primeras ideas ateas o las ideas anticreación. Por ejemplo, Lamarck, que fue uno de los tantos franceses que empezó a plantear las ideas buscando una justificación a la existencia de la creación y cómo ésta llegó a ser. Posteriormente nosotros vimos que las ideas de Lamarck y otros franceses finalmente las sistematizó Darwin, claro, con las ideas, tratando de darle un sentido de cómo se llegó a ese tipo de cosas. Entonces vemos que hay dos ataques. Primero que nada, uno es al monumento y otro es directamente a la creencia en sí, al creador. Por lo tanto, nosotros llegamos al fin del tiempo con grandes desafíos. Llegamos dos grandes desafíos. Primero que nada, el día de reposo, y otro justamente el Señor como creador, que sea restaurada justamente el honor del Señor y la verdad de Dios como creador. Y estas dos cosas están juntas, no pueden separarse. Y la vemos volviendo siempre a la raíz de nuestro estudio en el mensaje de los tres ángeles, ¿cierto?, en Apocalipsis 14, cómo el ángel destaca esta característica especial en el tiempo del fin. O sea, para este tiempo el mensaje es adorar a Dios. ¿Por qué? En tanto creador, porque Él hizo los cielos, la tierra, etcétera. Entonces, es muy importante en relación viéndolo, digamos, desde el punto de vista profético y desde el punto de vista de mensaje para esta época importante, tener en consideración esto. Fíjate que mencionaba el estudio de la semana que precisamente en la época en que este tema de la creación es más atacado o más certeramente atacado, que es a través de la teoría, ¿cierto?, de la evolución y de la proclamación de la publicación del libro de Darwin, fue el año 1859, y precisamente si uno piensa, lo plantea, digamos, es por la misma época en que encontramos nosotros, como lo estudiamos también hace unas semanas atrás, el fin de los 2300 días, que terminan en 1844, o sea, coincide más o menos en un mismo periodo histórico este momento tan importante, con un ataque tan importante a uno de los aspectos más básicos de lo que es la creencia original de la Biblia, o la tesis fundamental de la Biblia, en que nos presenta a este Dios creador. Sí, efectivamente, tú bien dijiste que el mensaje del primer ángel, que es el mensaje que tiene el contenido bíblico central dentro de los tres mensajes, habla acerca de adorar, pero lo interesante es cómo lo dice, porque él podría haber dicho, el ángel, adorad a aquel que hizo todas las cosas. Claro. O adorad al creador de todas las cosas. Pero lo interesante es que la forma en que está redactado es la forma en que está escrito en el mandamiento. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, la idea es que aquí hay una intención.
hay una intención justamente de hacer referencia a cómo se redacta el mandamiento en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Génesis. Y en Génesis. O sea, hay una relación completa desde el Génesis hasta el Apocalipsis acerca de esta verdad, la verdad de la adoración del Creador. Y es tan importante la adoración del Creador que es la que nos relaciona con todo el universo. Porque los que adoramos al Señor como Redentor somos nosotros, pero el resto del universo están solamente como espectadores ante. Ellos no saben lo que es haber caído y haber sido redimidos. Por lo tanto, esta adoración al Creador es lo que nos une al resto de nuestros hermanos en el universo. Exacto. Se nos va el tiempo una vez más, sí, wow. Se va el tiempo bastante rápido y quisiera que destacáramos un poquitito en toda esta reunión de ideas que hemos ido haciendo entre la creación, el sábado y las verdades, ¿cierto?, más atacadas en este periodo, como también el sábado une finalmente la creación y la recreación, como el sábado también nos presenta los distintos roles de Cristo, porque hay, como nosotros podemos revisar en la Biblia, hay 2 libros en los que se menciona los mandamientos, ¿verdad? Uno está en Éxodo en el capítulo 20 y luego los encontramos repetidos en Deuteronomio en el capítulo 5. Y precisamente en este mandamiento se hace una diferencia en la forma en que se plantea, en la argumentación en la que se plantea, porque en Éxodo 20 decíamos que tenemos que descansar el sábado, que no harás obra alguna, etcétera, y dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. O sea, es para reposo, pero el porqué, el argumento es por la creación. Y en Deuteronomio 5 cambia la argumentación y nos da otra argumentación. ¿Cuál es esa? Bueno, ahí dice, porque fuisteis esclavos en la tierra de Egipto. Entonces, estaba hablando acerca de la acción redentora del Señor. Por lo tanto, lo interesante es que ese mandamiento no comienza con un acuérdate. Porque acordarse, uno se acuerda de la creación, pero esto había sido algo muy reciente, y no solamente reciente, sino que es algo que nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo la redención del Señor. Por lo tanto, dice, guardarás el día de reposo. No dice acuérdate, guardarás el día de reposo. ¿Por qué? Porque tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y el Señor te rescató. Entonces, es interesante que esa redención, por la cual también se guarda el sábado, por lo mismo nosotros, al ser hijos de Dios y estar siendo redimidos por el Señor, la acción del sábado, de guardar el sábado y de adorar el sábado, también es un reconocimiento a lo que el Señor hace, lo que está haciendo y lo que hará en nuestras vidas para nuestra salvación. Exactamente. Qué importante cuando uno va encontrando estas pequeñas joyas que están en la Biblia, fíjate, qué importante, porque justo en este mandamiento hay un foco tan especial, tan relevante, y aparecen estos 2 roles fundamentales: nuestro Dios creador y nuestro Dios redentor, liberador, podríamos decir. Y finalmente voy a invitarlos a buscar en Isaías 65, en el verso 17, y vamos a leer ahí, dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella llanto, ni lloro, ni voz de clamor. Y en este párrafo del libro de Isaías entonces se une esta reunión de Dios tanto en el concepto de la creación en el Edén como en la nueva recreación. O sea, de nuevo este Dios creador, redentor, recreador se nos aparece como dispuesto, como presente a través de toda la historia. O sea, partimos con este Dios con una norma, con un mandamiento, con un precepto, con un principio, y vamos a llegar al final de la historia exactamente con este Dios inamovible en las mismas circunstancias. ¿Sabes qué? Me gustaría, no sé si ver un texto
Nosotros hablamos de la restauración de la verdad del sábado, ¿cierto? La verdad de adorar al Creador y restaurar la verdad del sábado. Hay una profecía que nos identifica mucho y que hace mucho tiempo que la tenemos en un baúl. Y esa profecía está en Isaías 58. Dice: Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de río y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Pero el versículo siguiente dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo es Jehová y glorioso, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras. Aquí está hablando de un pueblo justamente que es llamado, que es pastoreado por el Señor, pero que es llamado a restaurar la verdad, a ser un reparador de portillos y de calzadas para habitar, y lo vincula directamente con la restauración del día sábado. Es una verdad enorme, grande. A veces uno siente como que pudiera faltarnos tiempo y pudiera faltarnos entendimiento para abarcar lo que Dios realmente nos está tratando de decir acá. Yo creo que nos podemos quedar con el corazón repleto, llenito, reafirmar todas nuestras confianzas, nuestro compromiso con Dios también, de poder mantener firme esta verdad hasta el fin del tiempo, y de que podamos ser reparadores de portillos, como nos acabas de decir, y estandartes de mantener este mensaje en nuestras vidas y compartirlo con los demás en este tiempo. ¿Te parece? Les agradecemos, amigos, por haber compartido con nosotros este estudio. Los invitamos a seguir cada semana avanzando en los temas que aún nos van quedando, y los esperamos acá el próximo sábado. Que tengan un lindo día en compañía de su familia. Que tengan un lindo día. Que el Señor los bendiga. Feliz sábado, niños, ¿cómo están? Sí, estoy en un lugar muy lindo. Para mí me gusta mucho estar aquí. Nada mejor que estar en contacto con la naturaleza. Bueno, y este sábado yo sé que también a muchos niños les gusta estar en la naturaleza. Principalmente, ¿quiénes? Los aventureros, sí, feliz día a los aventureros. Y también para ¿quiénes? Para los niños adventistas. Hoy es el día del niño adventista. Y nuestra historia hoy nos habla del niño que agradó a Dios. ¿Qué niño sería este? Encontramos en Segunda de Reyes 22:2 que nos habla de: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Yo creo que varios ya saben de quién estoy hablando. Ah, pero ¿cómo se llamaba? Sí, se llamaba Josías. ¿Cuántos añitos tenía él cuando se hizo rey? O sea, lo hicieron rey, porque en ese tiempo, cuando el pueblo no estaba muy de acuerdo con el rey y ese rey se estaba portando muy mal, el papá de Josías, se rebelaron y
lo mataron. Entonces la ley también decía que el hijo podía ser rey. Así a sus 8 añitos, él llegó a ser rey del pueblo de Israel. Era un pequeño, ¿cuántos años tenía? 8, estaba entre tercero y cuarto básico, ¿no es cierto? Y ahí él decidió ser, ¿qué? Adorar y ser un hijo de Dios. Reconoció a Dios como su creador, como su sustentador. Bueno, siguieron avanzando los años y él, cuando ya más o menos estaba terminando enseñanza media, aunque él ya era rey, pero quiero que ustedes ubiquen quién es, a qué edad. Cuando estaba entrando a la universidad, él como rey, que tenía 19 años, dijo, vamos a limpiar el templo porque el templo debe ser lo mejor. Comenzaron a ordenar, a organizar, a limpiar el templo. ¿Y qué se encontraron? Se encontraron un libro que estaba escondido, estaba en un lugar. Lo tomaron y comenzaron a leer. Y el sacerdote dijo, esto tiene que saberlo el rey. Y se lo llevó al rey y le leyó lo que estaba diciendo este libro. El rey dijo, no sabíamos todo esto que teníamos que hacer. Queremos hacer lo que Dios quiere. Llamó al pueblo y le dijo, hemos encontrado la palabra de Dios y nos dice que faltan muchas cosas para ser buenos hijos de Dios. Tenemos que corregirnos. Todo el pueblo estuvo de acuerdo. Todo el pueblo quiso entonces rectificar su camino, porque descubrieron eso en la Biblia. Se pusieron a trabajar y Josías comenzó a sacar todos los ídolos del reinado. ¿Cuántos años se demoraron? 6 años. Significaba que en ese lugar hacía mucho tiempo que no adoraban bien a Dios, ¿no es cierto? Bueno, esta lección, ¿qué nos enseña? Esta historia nos enseña que cuando tenemos situaciones que debemos corregir, Dios va a enviar desde un niño a través de su palabra a corregir nuestras vidas. Niños, cuando estudiamos la Biblia, cuando leemos la Biblia, sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros, sabemos quiénes somos, sabemos qué propósito de vida tenemos. Por eso, lo importante de esta historia es que un niño reconoció eso. Y también nosotros los adultos tenemos que reconocer eso. Oramos, niños, para que Dios nos ayude a estudiar bien la Biblia para que lo conozcamos. Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque has dejado tu texto, tu carta de amor para que nosotros te conozcamos y sepamos cómo tú quieres que nos desarrollemos y nos desenvolvamos. Señor, ayúdanos a estudiar más la Biblia, ayúdanos a compartir con otros esto, el estudio de la Biblia. Acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, niños. Entonces ahora cantemos todos juntos. Voy haciendo mis maletas, de viaje ya me voy. Guardo en ellas el mapa, aventura y diversión. Yo coloco mi Biblia y también mucha alegría. Tengo prisa por llegar, estoy yendo a mi hogar. Mi vida es un viaje, mi vida es un viaje. Estoy yendo hacia allá, estoy yendo a mi hogar. Voy a ver a Jesús. Mi vida es un viaje, mi vida es un viaje. Estoy yendo hacia allá, estoy yendo a mi hogar. Voy a ver a Jesús. Voy haciendo mis maletas, de viaje ya me voy. Guardo en ellas el mapa, aventura y diversión. Yo coloco mi Biblia y también mucha alegría. Tengo prisa por llegar, estoy yendo a mi hogar. Mi vida es un viaje, mi vida es un viaje. Estoy yendo hacia allá, estoy yendo a mi hogar. Voy a ver
Hola queridos amigos, feliz sábado y bienvenidos a Lyrics, nuestro espacio musical, aquí también en un ambiente diferente. Este sábado quiero que tengamos la oportunidad de cantar y también recordar un poco algunas melodías. Iniciaremos esta mañana con un canto que se titula En contra de Jesús, del grupo Carisma. Probablemente muchos de ustedes lo han escuchado muchos años atrás, estuvieron también en nuestra iglesia, aproximadamente yo diría que poco más de 20 años, y esta canción la pedí yo, porque desde ese entonces me gustó mucho y ahora quiero que la puedan escuchar, disfrutar, así como yo también lo voy a hacer. Cantemos. Yo aprendí a vivir, descubrí el sentido real de existir. Yo aprendí a vivir, tengo fe, tengo paz, tengo mucho valor, pues encontré a Jesús. No quiero más teorías, respuestas siempre vacías. Traté de hallar un camino seguro, mas no lo encontré. Abandoné las teorías, ahora creo en él, en alguien que siempre tiene respuestas. Su nombre es Jesús. Yo aprendí a vivir, descubrí el sentido real de existir. Yo aprendí a vivir, tengo fe, tengo paz, tengo mucho valor, pues encontré a Jesús. Ahora siento alegría, razones para creer que existen flores por todo el camino y gente de bien. Ya tengo nueva esperanza que reconforta mi ser. También le da otro sabor a mis días, un nuevo vivir. Yo aprendí a vivir, descubrí el sentido real de existir. Yo aprendí a vivir, tengo fe, tengo paz, tengo mucho valor, pues encontré a Jesús, pues encontré a Jesús, pues encontré a Jesús. Luego de haber disfrutado esta hermosa alabanza, quiero invitarlos a que ustedes también puedan hacer sus pedidos. Recuerden que pueden hacerlo muy fácil. Solamente escaneando el código QR que aparece en pantalla, se desplegará un formulario muy fácil de rellenar y así el próximo sábado probablemente estaremos cantando también tu canto favorito. Seguiremos ahora con el grupo Join, con el canto Puro y Santo. Le mandamos un cariñoso saludo a nuestra amiga Laura Campos. Laurita, te mandamos muchos besitos también a ti, a tus hijos, a César, y te esperamos ver pronto también cantando en nuestra iglesia. ¡Cantemos! Tu nombre puro y
Bienvenido, bienvenida a una mejor manera de vivir. Leo de la palabra de Dios. Y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Con frecuencia he pedido a diversos grupos de personas que me digan quién es para ellos el mejor ejemplo bíblico de fe. Y la mayoría elige a los conocidos héroes de la fe, Abraham, Job, Moisés o Elías. Algunos mencionan a Juan el Bautista, otros a David. Y cuando le expliquen por qué los han elegido, la gente suele mencionar situaciones en las cuales una persona hace algo que aparentemente no tiene sentido. Parece que para muchos cristianos la fe tiene más que ver con una ciega credulidad que con una relación que cambia la vida. Y esto queda claro por el hecho de que casi nadie sugiere a Jesús como el mejor ejemplo de fe. Rara vez se le ocurre pensar que Él basó sus decisiones de vida por su relación de fe con su Padre. Es común pensar que Jesús es un ejemplo de conducta apropiada para nosotros, pero Jesús es nuestro ejemplo por su confiada, dependiente y esclarecida amistad con Dios. Él declaró, dice, no hago nada por mi propia cuenta, solamente digo lo que el Padre me ha enseñado. Porque el que me ha enviado está conmigo, mi Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Observar cómo vivió Jesús le da a la palabra fe un significado explícito. Al caer moribundo en el suelo en el Getsemaní, abrumado por la decisión más difícil que persona alguna tuvo que hacer, clamó 3 veces, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Horas más tarde, cuando las nubes de la muerte lo rodeaban, sus últimas palabras expresaron una confianza explícita. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amigo y amiga, ¿no deseas vivir con esa misma clase de fe? La misma relación que tuvo Jesús con su Padre está hoy a nuestra disposición. Permite que esto sea una realidad. Para eso tenemos este bendito manual. Yo le llamo el manual del fabricante, el GPS, que es la Biblia, y a Jesús como nuestro guía, y tenerlos es siempre una mejor manera de vivir. Si yo hablase lenguas humanas o angélicas, mas no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese los misterios, toda ciencia, si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes, mas no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, mas no tengo amor, de nada me sirve el amor. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es egoísta, no es rencoroso, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo soporta. El amor nunca deja de ser. Si tuviese profecía y entendiese los misterios, toda ciencia, si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes, mas no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes
para ser quemado, mas no tengo amor. De nada me sirve el amor, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es egoísta, no es rencoroso, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es egoísta, no es rencoroso, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo soporta. El amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Con la letra y música de esta alabanza preparemos nuestras mentes y corazones para recibir el mensaje de hoy, el que lleva por título No rechaces su amor, y que será presentado por nuestro pastor Marcelo Videla. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al canal de Ñuñoa, donde estudiamos y compartimos juntos la palabra de Dios. Acomódate, porque vamos a estudiar una vez más la Biblia y esperamos en ella tú encuentres un rumbo bien definido para tu vida. Que Dios te bendiga y muy bienvenido en esta oportunidad. Bueno, comencemos estudiando la Biblia. ¿Qué te parece? Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, el capítulo 13. ¿Ya fuiste por tu Biblia? ¿La tienes en tu mano? ¿O tienes tu celular? Bueno, busca Lucas, el capítulo 13. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Vamos a ver el versículo 31 en adelante. Es lo que por lo menos mi Biblia dice, el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Vamos a leer algunos versículos. El verso 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Verso 32. Él le dijo: id y decid a aquella zorra, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no volveréis a ver hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Interesante el relato, ¿no?, de Jesús. Bueno, Jesús estaba en Perea, y Perea era administrado por Herodes Antipas. Herodes Antipas ya 2 años antes le había quitado la vida a Juan el Bautista. Y entonces los fariseos, los saduceos, los judíos de la línea, digamos, administrativa de la iglesia, pretendían de que Jesús entrara pronto a Jerusalén. Y una vez ahí en Jerusalén, ya hace 2 años, ya estaba pensado cómo lo iban a solucionar el problema que tenían con Jesús. Un hombre que lo seguía mucha gente y le traía problemas a ellos administrativamente. Pues bien, el plan de ellos era que Jesús pronto entrara a Jerusalén. Pero el reloj profético de Jesús no es el mismo que tienen estos fariseos.
Entonces ellos tratan de intimidarlo y lo intimidan con el nombre de Herodes. Y claro, Herodes había sido muy cruel. ¿Tiene miedo acaso el Salvador? ¿O tienes miedo tú a veces de cumplir la misión que Dios te ha encomendado? Hay una expresión interesante. Jesús dice aquella zorra, refiriéndose a Herodes. Pero en realidad los comentadores dicen que más que nada era para referirse a los fariseos, porque él se dio cuenta que era una trampa para intimidarlo, cobrara miedo, temor, y de esa forma tomara una decisión apresurada. Y entonces se refugiara rápidamente en Jerusalén para huir de Herodes. Jesús se dio cuenta que era una trampa, por lo tanto no aceptó el camino que le ofrecían por el miedo. No se intimidó. Muchas veces como cristianos nos sentimos intimidados por distintas circunstancias que nos rodean. Y a veces tomamos malas decisiones producto de nuestros temores. Bueno, la Biblia dice que Jesús habló de que Herodes era una zorra, y realmente lo era. Pero en realidad los que estaban siendo como zorros eran los fariseos, que estaban tratando de entrampar una vez más a Jesús con una amenaza. Y Jesús les dice, no, yo voy a seguir mi ministerio, voy a seguir los planes de Dios, sigo en la agenda de Dios y sigo participando de esa agenda, por lo tanto yo seguiré mi camino, pero no seguiré el camino que ustedes quieren que yo ya entre a Jerusalén. Todavía no ha llegado mi momento, el tiempo profético que Jesús tenía para morir en la cruz del Calvario. Entonces Jesús cumple su misión. Y aquí viene un versículo que es fuerte, ¿no? El verso 33, cuando Jesús dice, sin embargo es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y esto es fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque un profeta, dice él, no puede morir fuera de Jerusalén. Y bueno, es interesante que esta ciudad, Jerusalén, que fue levantada para adorar al Señor y tener la iglesia central de todo, digamos, el reino de Israel, lamentablemente esta ciudad se tornó enemiga de Dios. Egipto en algún momento fue el alivio, la salvación para los hebreos en la hambruna, pero Egipto también fue un lugar de opresión, de esclavitud, de idolatría, donde estuvieron muchos años, 400 años de esclavitud, sufriendo hasta que finalmente llegó un libertador, Moisés, a sacarlos para adorar al Señor. Y bueno, ahí tenemos una nación, una ciudad, Egipto, ¿no?, que fue cruel y encerrando y asfixiando al pueblo de Dios. Babilonia fue sin duda un medio que Dios advirtió a los hebreos, que si no cambiaban su actitud serían exiliados en Babilonia. Y bueno, Dios envió siervos, mensajeros, profetas, pero muchos de ellos fueron acallados. El caso más dramático es el de Jeremías, ¿no? El maltrato que hubo a ese siervo de Dios. La actitud fue de rebeldía del pueblo hebreo, del pueblo judío. Hebreos, el capítulo 11, el versículo 36 y 37. Hebreos 11, versículo 36 al 37, señala que muchos de estos hombres fueron perseguidos, fueron golpeados, apedreados, maltratados, aserrados, de mucho maltrato físico y finalmente eliminados del pueblo por lo que ellos hablaban en nombre del Señor. Entonces Jerusalén no ha sido diferente a como fue en el pasado. Y Jesús lamenta eso, porque Jerusalén también ha sido un lugar sangriento. Y bueno, la Biblia dice que en algún momento mataron entre el altar y el santuario, mataron al último de los servidores del Señor, al profeta Zacarías. Un sacerdote que estaba oficiando y quiso revelar la palabra del Señor y fue fiel a la palabra del Señor y lamentablemente fue asesinado en el templo. Entonces es indiscutible que Jerusalén, en lugar de ser un refugio para el Señor, está siendo un lugar de homicidios, de crímenes para los siervos del Señor.
¿Qué es lo que motiva a Jesús a entrar a Jerusalén? Sabiendo que el escenario que se le presenta no va a ser bueno. Hay algo que lo motiva, que es muy fuerte, que es el amor por su pueblo. Para morir en lugar del Cordero, para morir en lugar de todos nosotros. Es necesario que Jesús entre a Jerusalén, pero no cuando ellos querían, sino cuando el reloj profético a través de las fiestas que anunciaban la venida del Mesías y la muerte del Mesías en la cruz se cumpliera. Así que la misión por la cual Jesús sigue avanzando a Jerusalén es el amor por las almas. Sí, es ese amor por ti. Jesús seguirá avanzando, nada lo va a detener. Dios ama a los que no lo aman. Dios ama a aquellos que son violentos. Dios ama a aquellos que a veces apedrean a sus siervos. Dios ama a aquellos que maltratan muchas veces a los siervos del Señor y siervas del Señor. A pesar de que hay fariseos, saduceos, escribas que son antagónicos al mensaje de Jesús, Jesús los ama y Jesús dará su vida también por ellos. ¿Por qué? Porque Jesús transforma la vida de las personas. El versículo 34 es sumamente interesante, porque el versículo 34 dice: Jerusalén, Jerusalén. Es el lamento de Jesús, como decir Santiago, Santiago, como decir Ñuñoa, Ñuñoa, como decir Providencia, Providencia. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Qué figura más hermosa, ¿no? De una gallina que junta sus polluelos debajo de sus alas. Y qué contraste, ¿no? Porque en este relato también se habla de otro animalito, el zorro. El zorro no es un animal doméstico, es un animal que es astuto, siempre está tratando de hacer lo incorrecto, trabaja en la penumbra, es hábil, es ingenioso, hace mucho daño en los campos, y el zorro siempre está tratando de buscar solo su beneficio. En cambio la gallina, la figura de la gallina, es más tierna, es más maternal, tiene la paternidad de la gallina de proteger bajo sus alas a sus pollitos. Y quizás tú eres un pollo, pero a lo mejor también a veces te consideras a lo mejor un zorro, porque a lo mejor juegas al filo de muchos pecados o situaciones que te complican. Pero la Biblia dice que el Señor nos protege no como un zorro, nos protege como una gallina debajo de sus alas. Y fíjate qué figura más hermosa para hablar como Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, yo quiero protegerte debajo de mis alas, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Ese es el abrigo protector del Señor. Cuando nosotros reconocemos que no somos zorros, que debemos dejar de ser zorros y pasar a ser unos pollos. Los pollos son indefensos, los pollos se dejan alimentar, los pollos siguen a la gallina, los pollos son protegidos por la gallina. Siempre recuerdo una oportunidad en el campo, cuando era niño quise tomar un pollo. Y claro, andaba la gallina y los demás pollitos. Y cuando quise tomar un pollito, todavía siento en mi mano el dolor del pico de la gallina sobre mi mano. Lo defendió. Y claro, nunca más se me ocurrió la idea, la brillante idea. ¿Qué hace el Señor contigo? Lo que hace el Señor es protegerte, Él quiere cubrirte, quiere cubrir tu vida debajo de sus alas. Pero la Biblia dice que Jerusalén fue una ciudad rebelde, que Jerusalén fue una ciudad sangrienta, que Jerusalén era un lugar donde morían los siervos del Señor. ¿Qué actitud tienes tú para con Dios? ¿Te has dejado cubrir por el Señor? ¿Estás dejando que el brazo protector del Señor esté cubriendo tu vida? ¿Estás permitiendo que la mano del Señor cubra tus intereses, tus emociones, tu salud, tu espiritualidad, tu fidelidad?
Jerusalén, Jerusalén. A lo mejor podrías cambiar el nombre de Jerusalén por tu propio nombre y hacer el autoexamen, el autoanálisis de que quizás es tiempo ya que dejes que los brazos protectores del Señor puedan cubrir tu vida. Será muy difícil. ¿Es posible? ¿Te has hecho la pregunta, ¿te ha cubierto el Señor a ti durante estos meses? ¿Te cubrirá en los problemas que tú tienes? ¿Podrá el Señor proteger tu vida? ¿O dependes mucho de la economía, dependes mucho de las relaciones sociales, o dependes mucho de tu imagen? Pues bien, la Biblia dice que el Señor quiere protegernos con un amor maternal y también paternal, como la gallina junta sus polluelos. ¿Quieres ser un polluelo del Señor o quieres ser un zorro que actúa sagazmente? Cualquiera sea esta decisión, deja que el Señor te cubra. Bajo sus alas estarás seguro. Bajo su protección tú podrás salir a trabajar con tranquilidad. Deja que el Señor cubra. ¿Te has puesto a pensar si el Señor te ha cubierto? Es una oportunidad preciosa en este momento. Y yo deseo que tomes esa decisión de dejar de que el Señor cubra tu vida y tú vivas bajo las alas protectoras de nuestro gran Salvador. Por esa decisión, que Dios te bendiga. Sigue adelante, no dejes de conectarte y pídele al Señor que pueda ser uno de sus polluelos más hermosos en esta tierra. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración en esta oportunidad. Muy bien, agradecemos su sintonía y deseamos para ustedes un lindo sábado y también una muy buena semana. Que el Señor les bendiga y será hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana en punto. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.